Vuelven los análisis de equipos 11-11 y hoy nos centramos en el Real Club Deportivo Mallorca. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos un nuevo vídeo aquí en 11 a 11. Como os he dicho ahora mismo en la introducción, volvemos a centrarnos en un equipo, que es algo que la verdad que Dani y yo nos divertimos mucho y a vosotros también os gusta porque son los vídeos que más visualizaciones tienen en el canal, curiosamente. El último que hicimos del Celta con Óscar Méndez, la verdad que estuvo muy bien y le dimos bastante suerte porque desde ahí el Celta en Liga sobre todo no ha hecho más que ganar. Es cierto que en la Copa del Rey que hicimos una predicción ahí un poquito arriesgada se quedó fuera, pero en el campeonato liguero la verdad que los resultados del conjunto vigués están siendo espectaculares. Y por ello, hoy nos vamos a un equipo que yo lo considero un histórico de nuestro país, que ha pasado por horas muy bajas y que ahora mismo en Primera División está viviendo una situación bastante limitada. Por ello, traemos aquí un experto, pero antes de, bueno, experto que cubre la información del conjunto Bermellón, pero antes de irme con él, como siempre, presento aquí a mi compañero en el canal, Dan Luis. ¿Qué tal, Dan? Muy buenas. Muy buenas, Iker. Pues mira, dimos suerte al Celta, que después de ese vídeo empezó a hacer las cosas muy bien. Y dimos mucha suerte a Ricky y al Albacete, porque después del vídeo de Ricky, el Albacete, con Ricky a la capitanía, pues pasó de ronda. Un vídeo muy especial. Porque me cae muy bien el Mallorca, todo el mundo sabe que soy del Racing, y entre el Racing y Mallorca pues tenemos bastante simpatía por muchos jugadores que hemos compartido a lo largo de la historia, y siempre mola hacer este tipo de vídeos sobre equipos concretos que os gusta mucho a vosotros y a nosotros también. Sí, es verdad, ya has metido ahí un pequeño guiño, ¿eh? Porque Sí. la camiseta esa que has puesto del Racing de fondo, aunque sea del Racing, tiene ahí un poco el vermellón del Mallorca. No me enredo mucho más. Carlos Román, compañero de la última hora de Mallorca. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad que no te voy a decir que preocupados, pero ver la situación del Mallorca este año, desde principio de temporada, nos ha impactado bastante, más que nada por lo que ha sucedido en lo extradeportivo, con todo el tema de Dani Rodríguez, un poco las polémicas que ha habido. Claro, tú que vives allí un poco más el día a día, qué balance nos puedes hacer de lo que lleva de curso el Mallorca? Porque la verdad que ahora mismo los números en Liga tampoco son los mejores. Pues el balance, evidentemente, como tú dices, no positivo no puede ser, porque bueno, el equipo ha cuajado una primera vuelta bastante pobre, por decirlo de alguna manera, y el problema no es simplemente ese, que al final ya sabemos que de una temporada a otra el rendimiento de los equipos puede cambiar y puede variar mucho en función de las circunstancias. El problema es que el equipo viene arrastrando esa situación ya desde principios de 2025, durante toda la segunda vuelta de la temporada pasada. Y parece bueno, que en esa transición de una temporada a otra no ha habido mejoría, no ha habido solución, y se han heredado un poco los problemas que ya tenía el equipo, que ya tenía el club, como tú decías, en ciertos asuntos extradeportivos, y al final eso se está notando sobre el campo y el equipo está ahí metido ahí abajo, sufriendo mucho, sufriendo más de la cuenta y bueno, peleando para salir de ahí, aunque parece que de momento el equipo y el entrenador no dan con la tecla. Carlos, una pregunta que suelo hacer siempre en este tipo de vídeos, claro, el Mallorca son 18 puntos, son 4 puntos, o sea, son 4 victorias, perdón, marcando el descenso en una situación muy, muy límite, pero para los que estamos fuera de las islas, los que estamos, bueno, con otro equipo, en otra liga, no sé si puedes poner un poco de contexto cuál es la situación actual, institucional y social del Real Club Deportivo Mallorca. Bueno, institucionalmente el club ha encontrado un poco esa estabilidad que le había faltado hace a lo mejor una década, ¿no? Como sabéis, el equipo entró en una serie de problemas muy graves en cuanto a la propiedad, en cuanto al accionariado, eso se trasladó también al terreno deportivo, el equipo acabó en Segunda B, pero bueno, desde la llegada de la propiedad norteamericana en 2016 el equipo ha ido siempre hacia arriba. De hecho, ha logrado estabilizarse en primera división de nuevo, ha vuelto a enlazar 5 temporadas seguidas en la máxima categoría, que es su segunda estancia más larga en primera división. Pero sí que es verdad que a nivel social hay ciertas fracturas, porque bueno, al final no deja de ser una propiedad estadounidense con un presidente norteamericano como Andy Colbert, que viene a la isla de vez en cuando. Es verdad que viaja muy a menudo aquí a Mallorca, pero al final no vive el día a día, ¿no? El día a día y la gestión del club la asume prácticamente en su totalidad el CEO de negocio, Alfonso Díaz. Y sí que es verdad que a nivel social no tiene esa conexión con la afición que a veces la gente reclama o que ha habido en otras épocas, ¿no? De hecho, el otro día, después de la derrota en Vallecas, volvió a apreciarse esa fractura,
bueno, una serie un grupo de aficionados que fue hasta Somos a recibir al equipo y a tratar un poco su malestar, ya no solo por la situación deportiva, que es delicada, sino por la situación institucional. Ya te digo, el club está saneado económicamente, tiene una propiedad estable, pero es verdad que falta cierta conexión entre la grada y la directiva. Veremos cómo reacciona el equipo y la afición durante las próximas semanas, que yo creo que van a ser claves para un poco para ese futuro del club y para ese bienestar, sobre todo a nivel social. El presidente ha anunciado que va a estar en el partido de este fin de semana, que va a estar durante la próxima semana en una serie de actos que hay programados, porque también coinciden con el 110 aniversario del club. Y bueno, vamos a ver si se liman un poco esas perezas y esa conexión, esa sintonía entre la grada y el palco se vuelve a reactivar de alguna manera. Sí, es verdad. Las imágenes que comentaste el otro día, que precisamente estuviste tú en ese, bueno, lo que Mm. vimos de Mojica con los aficionados del Mallorca, que la verdad que fue una situación bastante tensa. Carlos, claro, yo me quiero trasladar ya un poco al ámbito deportivo y te voy a contar un poco la sensación que me da a mí desde fuera, que quizás el Mallorca, no te voy a decir que se ha quedado, bueno, el bloque quizás se ha quedado ya un poco de que necesita un poco refrescar. Me ha dado a mí esa sensación que esta temporada quizás con los jugadores más jóvenes que han llegado, sobre todo con Jan Virgili. Se ha notado quizás que es quien más chispa tiene y ahora mismo que algo más, algo nuevo puede darle a este Mallorca. Pero veo que quizás que el bloque que tiene montado el conjunto Bermellón se ha quedado un poco de que necesita un poco de regeneración. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, totalmente. Hay bastante de lo que tú dices. Yo creo que el equipo todavía se conserva cierta base de aquel equipo que estuvo en Segunda B. Hay todavía algún jugador en la plantilla, como el capitán Antonio Raillo, como Anton Prats, como Martin Vallen, que es verdad que no estuvo en Segunda B, pero estuvo la temporada siguiente en Segunda y sí que ha protagonizado algunos de los ascensos que han venido después. Pero sí que es verdad que el equipo necesita un poco regenerarse, ¿no? Es algo que reclamaba Yago Barrasate antes de acabar la temporada pasada. Y bueno, el verano pasado, teniendo en cuenta que la situación deportiva era buena, que bueno, que el equipo se había hablado con mucha antelación, sí que se esperaba que hubiera cambios de mayor calado, ¿no? En la plantilla. Esos cambios al final los hicieron. Es verdad que los fichajes que se hicieron vinieron para rejuvenecer un poco la plantilla, con Bergstrom, con Jan Virgili, con Pablo Torre, pero al final se ha notado con el paso de las jornadas que el equipo necesita algo más, ¿no? Hay una serie de jugadores que parece que han jugado ya sus mejores partidos con el Mallorca. Hay una base muy veterana y yo creo que el equipo necesita eso. Difícilmente lo va a poder hacer ahora en el mercado de enero, tanto por los recursos económicos del club como porque, como ya sabéis, es un mercado complicado. Pero bueno, es algo que tiene que hacer el Mallorca y que tiene que ponerse las pilas en ese sentido y veremos si en verano acomete esa revolución que todo el mundo reclama y que la plantilla necesita. Sí, hombre, es muy, muy complicado el mercado invernal para cualquier equipo de la liga que no sea Madrid, Barça o Atlético de Madrid, un mercado en el que sufren mucho todos los equipos. Hemos hablado un poco de esa sí, rejuvenación que necesita el Mallorca o un poco una reestructuración, pero en el verde, en el Prado, ¿qué es lo que falla? He leído críticas a Arrasate, he leído críticas también a algunos jugadores. ¿Tiene que ponerse Yagoba las pilas en algún ámbito? El problema con Yagoba es que no está dando con la tecla, ¿no? El equipo hizo la temporada pasada habló, una primera vuelta fantástica, 30 puntos. De hecho, ese colchón le sirvió para estar peleando por Europa prácticamente hasta final de temporada. Pero bueno, ya empezó el año muy a contrapié. El primer partido del año cae contra el Pontevedra goleado en la Copa del Rey, en la que venía de ser finalista. Después la Supercopa, el tema también se ensucia con una serie de problemas que hubo del club, con el trato que recibieron los aficionados ahí en Arabia. Y a partir de ahí la segunda vuelta del equipo fue bastante mala. Bueno, y Yagoba no ha conseguido todavía darle la vuelta a esa situación. Y aunque Yagoba no ha sido señalado en ningún momento como el principal culpable, es verdad que los resultados están erosionando mucho su figura y lo están desgastando demasiado, ¿no? Yo creo que aquí el foco está sobre todo en lo que comentabas en los jugadores, ¿no? Está fallando pues prácticamente todo. Es un fallo multiorgánico el que tiene el Mallorca esta temporada. La portería ha empeorado con la salida de Grave. Leo Román no está dando el nivel que esperaba de él, cometiendo según qué errores que también han afectado al equipo. Bergstrom es un jugador todavía joven, sin experiencia, y cuando tenía que jugar, es verdad que no lo ha hecho mal, pero tampoco ha elevado el nivel de la portería. Y después eso, sobre todo defensivamente el equipo ha bajado mucho.
Raillo, que era el capitán y el líder, ha bajado también su rendimiento. El propio Bayern, incluso aunque es el mejor de la defensa, tampoco es el que era. Y después los laterales también han fallado mucho. Por un lado, Pablo Maffeo, que era un jugador que en principio estaba llamado a salir, pero que al final se quedó, que ni siquiera empezó la temporada como titular, porque lo hizo con Mateo Morey, y al final acaba recuperando un poco el sitio. Es un jugador cuyo rendimiento también está muy por debajo de lo que se espera de él. El caso de Johan Mojica exactamente lo mismo. No hay una competencia tampoco en el banquillo, no hay jugadores por detrás que vengan apretando. Ha llegado Kumbula para un poco para complementar a Rayo y Bayern, pero tampoco está jugando de la manera que se esperaba. Y después el centro del campo está funcionando a medias, a ráfagas. Samu Costa es verdad que ha tenido buenos momentos, que nos han recordado mucho al que fue en sus inicios en el Mallorca. Omar Mascarell, antes de la Copa África, también dio un gran nivel. Pero después hay otros futbolistas como Sergi Darder, de los que se espera mucho más, del propio Pablo Torre, por el cual el club hizo una apuesta muy importante el pasado verano. Y bueno, lo único que está funcionando realmente en el equipo es Vedan Muriqui, que está marcando más de la mitad de los goles del equipo, aunque el equipo realmente no lo está aprovechando. Y después la erupción de Jan Virgili, que es verdad que es un jugador todavía muy joven, con poca experiencia, pero que, bueno, aunque su rendimiento ha sido más irregular en las últimas semanas, es algo lógico teniendo en cuenta el perfil de futbolista que es, sí que es el único que ha aportado algo de frescura y algo de electricidad al ataque del equipo. Yo creo que ya te digo, el fallo del equipo, quitando Muriqui, está extendido a todas partes del campo, pero yo me centraría sobre todo en la defensa que no tiene esa seguridad y esa solidez que tenía, sobre todo al principio de la temporada pasada. Ujú. Claro, yo antes de seguir con los nombres, que sé que Dan hay por dos en concreto que te quiere preguntar, lo has comentado un poco al inicio de esta intervención, el tema de la Supercopa. Te lo leí el otro día de un año desde la maldición de Lleda. Lo has comentado también que la primera vuelta del Mallorca el año pasado fue sensacional. De hecho, a mí el español este año durante la primera vuelta me ha recordado mucho al Mallorca que vimos el curso pasado. Pero claro, es verdad, ahí en la Supercopa hubo un clic. ¿Qué crees que fue lo que pasó? Porque la segunda vuelta del Mallorca para mí fue bastante pobre después de lo que había hecho durante el primer tramo de la temporada. Claro, ¿qué clic crees que hubo para que después de aquello, ahora mismo el Mallorca esté como esté? Porque yo creo que viene a raíz de aquel torneo. Sí, sí, todos los problemas que ha tenido el Mallorca y que tiene ahora mismo se centran un poco en eso, en ese mes de enero de 2025, ¿no? Y curiosamente yo creo que los problemas empiezan fuera del campo, porque al final vas a jugar la Supercopa, que es un premio, es un caramelo, hacía más de 20 años que el Mallorca no jugaba la Supercopa, que es uno de los dos títulos que ha ganado, y al final te encuentras en semifinales contra el Real Madrid, pierdes el partido, que es lo normal, pero pierdes el partido dando la cara, peleando hasta el final. Pero bueno, hay que recordar también que el equipo venía un par de días antes, venía de eso, de debutar en la Copa contra el Pontevedra, un equipo de segunda federación que te pasa por encima. Y eso ya deja tocado al equipo. Un equipo que se había ido de vacaciones al parón de navideño, como te digo, con 30 puntos para acabar la primera vuelta, que venía de ganar al Girona remontando con 10 y de ganar al Getafe. El equipo estaba en todo lo alto y cuando vuelve se encuentra con esa dolorosa, inesperada derrota en Pontevedra y después va la Supercopa y en la Supercopa, ya te digo, el problema no es deportivo, sino que, bueno, se genera ahí un pequeño cisma social con el tema bueno, los problemas que sufrieron los aficionados y familiares de los jugadores que hay desplazados a Lleida, que denuncian una serie de capítulos de acoso por parte de la afición local. Ahí se enrarece mucho el ambiente entre lo que te decía antes, la afición y una parte de la directiva que cree que no protege del todo a su afición y a partir de ahí ese clima extraño se va prolongando durante semanas y después a partir de ahí el equipo enlaza, no sé si son 4 derrotas seguidas también y a partir de ahí ya no levanta cabeza. Al final hace una segunda vuelta de 18 puntos, acaba quedándose sin opciones europeas en la penúltima jornada, en un partido contra el Getafe, en el que hay muchas protestas en la grada, hay enfrentamientos de jugadores como Mafeo y Larin con ciertos aficionados, y eso es lo que termina de ensuciar, ¿no? Al final el viaje a la Supercopa, que era, como te digo, era un sueño, era un regalo, al final lo acaba manchando un poquitín todo y desde ese momento es que el equipo y el club no han levantado cabeza, ¿no? No creo que fuera un problema estrictamente deportivo, aunque es verdad que los resultados nos acompañaron, pero todo eso que se genera en aquel viaje a Lleida, después al final ha sido un problema y ha abierto una serie de heridas que a día de hoy siguen abiertas. Claro, bueno, antes de entrar con los nombres que había comentado Iker, claro, estamos hablando ahora de enero de 2025. Nos vamos a ir a enero de 2026. Le queda al Mallorca en este mes Athletic Club
y Atlético de Madrid. Pero luego febrero arranca con el Sevilla, Fútbol Club Barcelona y Real Betis. Carlos, es un calendario muy complicado para darle la vuelta de forma prácticamente inmediata. Es un calendario terrible, porque sobre todo eso, el equipo venía con la posibilidad bueno, dar un salto y de escapar de donde se encuentra con los partidos contra el Girona y el Rayo. La verdad es que son dos decepciones enormes, sobre todo el partido del Girona en casa, el primer partido del año, también un partido terrible por parte del equipo a nivel colectivo. Al final pierdes, el otro día pierdes en Vallecas también de aquella manera. Es verdad que con una decisión arbitral un poco controvertida, pero al final has jugado dos partidos seguidos contra dos rivales directos y con la posibilidad de escapar un poco o de sacar la cabeza al agujero y no las has aprovechado. Y lo que tú comentabas, ahora el calendario que viene es terrible. Y yo creo que la clave va a estar un poco en los dos partidos de casa, porque al final esas dos salidas que vienen son al Metropolitano y al Camp Nou. Hay poco que rascar ahí a priori. Todo lo que te traigas de allí va a ser un premio prácticamente inesperado. Pero bueno, sobre todo los dos partidos en casa van a marcar un poco el futuro a corto plazo del equipo. Si al final le ganas al Athletic y le ganas al Sevilla, que bueno, son dos rivales con mucho nombre, pero que no están en su mejor momento, pues la situación sería evidentemente muy distinta. Si no, te vas a meter de lleno en el agujero de nuevo y, y después vas a tener que afrontar toda la segunda vuelta a remolque. Y bueno, de momento el equipo se está manteniendo fuera de las posiciones de descenso, pero en el momento que se meta ahí, los ánimos van a seguir más caldeados todavía, va a seguir subiendo la temperatura del entorno y yo creo que es clave. Yo creo que los partidos claves son los que va a jugar el equipo en casa y siempre y cuando no se enrarezca el ambiente, porque al final ya sabéis que esos partidos en casa son un arma de doble filo. Por un lado juegas ante tu gente que te puede dar ese empujón que necesitas, pero si las cosas van mal también se te puede dar la vuelta y ahí va a estar un poco la clave de todo. Ujú. Cierto es que las próximas semanas del Mallorca son la verdad que bastante complicadas y más aún con lo tenso que está ahora mismo esa zona baja de la clasificación, pues la verdad que se vienen partidos de, digamos, de alto voltaje para el conjunto bermellón. Claro, a raíz de esto, yo también te quiero preguntar por la figura de Yagoba Arrasate. Esta semana, a principio de, creo que fue el lunes o el martes, salió una información como que el Mallorca quizás estaba buscando sustituto. Vosotros de inmediato dijisteis que de momento había confianza en el club. También desde el club han dicho que de momento la confianza en Yagoba es absoluta. Estas próximas semanas que se avecinan complicadas, es cierto que yo creo que ante Atlético de Madrid y Barcelona tampoco se le puede exigir nada al Mallorca más que dar la cara y competir. ¿Crees que la figura del técnico guipuzcoano ahora mismo está en entredicho de que crees que una destitución está más cerca que siga en el banquillo del Mallorca? Evidentemente, la sombra de la institución siempre va a estar ahí cuando un equipo lleva metido tanto tiempo abajo y sobre todo dando la imagen que está dando el Mallorca según qué partidos. Es verdad que el club de momento no se lo ha planteado, no se lo ha planteado al menos a corto plazo. Hay que recordar que Yago Barrasate firmó un contrato de 3 temporadas para desarrollar un proyecto a medio plazo. Todavía tiene de margen la temporada siguiente. Pero claro, ya sabéis cómo es esto. Al final los resultados mandan, la respuesta del público también influye muchísimo. Y Pablo Ortiz comentaba esta semana aquí en una entrevista con la cadena SER bueno, que la confianza en el entrenador sigue siendo plena y que no se plantean nada. Evidentemente, estamos hartos de ver situaciones idénticas en el mundo del fútbol y todos sabemos que la ratificación de un entrenador suele ser el paso previo a una destitución. También es verdad que la dirección deportiva del Mallorca, capitaneada por Pablo Ortiz, no suele ser muy paciente y no se suele precipitar en ese tipo de decisiones, ¿no? Desde que llegó hace 5 años, la única destitución ha sido la de Luis García Plaza y costó mucho que se ejecutara, ¿no? Tuvo que perder 6 partidos seguidos el equipo y prácticamente no emitir ningún tipo de señal de vida para que Pablo Ortiz reaccionara y acabara destituyendo al entrenador madrileño, ¿no? Que después llegó Aguirre para salvar al equipo. En ese sentido, ya te digo, son muy pacientes aquí, se lo toman con calma, saben que tienen todavía una temporada más por delante. Supongo que el tema económico también influye, pero bueno, va a estar el propietario aquí las próximas semanas, los próximos partidos, para pulsar un poco ese ambiente que hay. Y al final lo que te digo, serán los resultados los que manden. Si tú pierdes contra el Athletic, dejando sobre todo una imagen pobre y después trasladas esa imagen al Metropolitano o contra el Sevilla, tal, seguramente acabarán tomando algún tipo de decisión, ¿no? Ya te digo, yo no la espero a corto plazo, pero al final esto es fútbol y sabemos que los resultados son los que mandan y que hay cosas que son inevitables.
Ha abierto la vereda Iker de los nombres propios. Me voy yo ya con dos que personalmente pues tengo que seguir. No te rías, Iker, es que me hace mucha No, no, gracia Dan, cuando... es que cuenta la anécdota de estos dos nombres. ¿Qué anécdota? Que jugaste contra ellos y te Ah, vale, pusieron... vale, sí, vale, vale. No quería tampoco quedar tan mal. Sí, que jugué contra estos dos nombres y me metieron 10. Sí, es complicado defender a estos jugadores. Son dos nombres propios. Uno, Mateo Josep y otro, Pablo Torre. Uno, Mateo, llegado cedido desde Inglaterra, que, bueno, va a 2 goles. Las cosas le están saliendo a medias, pero no sabemos cuál va a ser tampoco su futuro. Y otro, Pablo Torre, por el que el Mallorca ha hecho un gran desembolso, algo menos de 5 millones, que eso da para otro debate, el tema del Fútbol Club Barcelona, pero un desembolso de 4 millones y pico para un club como el Mallorca ya es un desembolso, fue con muchísima confianza, ¿no? La que se puso en Pablo Torre y confianza también que un poco todos los que vemos la liga teníamos un poco en el jugador, ¿no? Todos sabemos de su calidad, pero no le están acabando de salir las cosas. Carlos, ¿qué es lo que le está pasando a Pablo y cómo se ve ahí el asunto? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Es verdad que fue un fichaje que ilusionó mucho bueno, todos sabemos lo que es Pablo Torres, lo que hizo en Santander antes de su fichaje por el Barça. Es verdad que luego en el Barça es difícil destacar, es difícil abrirse camino. En el Girona tampoco le fue demasiado bien, pero bueno, había mucha confianza en que el jugador reseteara aquí un poco su carrera y fuera el líder sobre el campo del Mallorca y es algo que no está consiguiendo, ¿no? Eso es lo que se pregunta mucha gente, ¿no? ¿Qué le está pasando a Pablo Torre? ¿Por qué no terminamos de ver ese Pablo Torre que todos queremos o en el que todos confiamos? Y la verdad es que ni siquiera ha podido hacerse con una plaza en el equipo titular de manera fija, ¿no? Últimamente le está tocando salir desde el banquillo y cuando sale no le sale nada realmente. Lo vimos en Vallecas, lo vimos, por ejemplo, también en un partido en el que sí que pudo brillar, como era el partido de Copa en Riazor contra el Deportivo, en el que el Mallorca al final acaba eliminado y él es uno de los grandes señalados. Y es un jugador que no termina de encontrar su sitio en el dibujo de Arrasate y que da la sensación de que todavía le falta mucha confianza, ¿no? Junto a él están más o menos ahí Sergi Darder, que es otro futbolista de un corte similar, por el que el club también hizo un gran desembolso hace 2 temporadas y que tampoco termina de encontrar su sitio, ¿no? Están ahí los dos jugadores un poco a la par. Es verdad que son los que están un poco en el centro de la diana y los dos más señalados, sobre todo por eso, porque son los dos jugadores con más calidad, con los que si tú miras la plantilla del Mallorca ves que tienen que liderar el equipo sobre el campo y no lo están haciendo. Y bueno, es verdad que hay mucha confianza en que el mejor Pablo Torre vuelva y lo haga vestido de mellón, pero de momento no lo está consiguiendo. Y en el caso de Mateo Joseph, es una situación diferente porque bueno, él llega un poco para reforzar la delantera, para rejuvenecer esa delantera. Llega cedido por el Leeds sin opción de compra y el problema que ha tenido es que la mayor parte del tiempo le ha tocado jugar como extremo. La posición de extremo es una posición que en el Mallorca no está bien cubierta. Aparte de Jan Virgili no hay otro jugador que está a la altura, ni Asano, ni Llabrés, evidentemente por diferentes motivos. En el caso de Asano, sobre todo, es más sangrante, porque es un jugador que entre lesiones y que el estado físico no le termina de dar, es un jugador tremendamente irregular. Diferente es el caso de Javi Llabrés, que, bueno, es otro jugador de la casa y de un perfil diferente. Y en el caso de Mateo José le ha tocado jugar mucho escorado a la banda. Es un jugador del que es verdad que sus números quizá no están siendo demasiado llamativos, más allá de esos 2 goles que marcó en el Pizjuán, en el que ha sido hasta el momento el mejor partido del Mallorca. No le hemos visto tampoco brillar como delantero que es. Es verdad que no tiene tanto gol como Muriqui, pero en el caso de Mateo Joseph sí que se está viendo algo más de lo que se le ve a Pablo Torre, ¿no? Desde la entrega, el trabajo, su capacidad para esforzarse jugando fuera de sitio. Y sí que es un jugador bueno, que es verdad que, ya te digo, no está cautivando del todo al mallorquinismo porque al final está como el resto del equipo, pero sí que se le ven cosas que a Pablo Torre hasta el momento no le estamos viendo y que todavía estamos esperando. Ujú. Claro, ya vamos a ir cerrando poco a poco, pero vamos a tocar dos cosas que tanto Dani como yo lo hacemos siempre en todos estos vídeos de análisis de equipo y me quiero sobre todo centrar en una, que es el tema de los jugadores canteranos, jugadores de casa, que la verdad que aquí lo valoramos mucho, porque Dani y yo somos de ese pensamiento del sitio del que seas.
tienes que ser de ese equipo y que ese equipo tire de jugadores de la casa. Es cierto que el Mallorca no es el club de España que digamos que más haya alardeado a lo largo de su historia de tema cantera, pero es cierto que en los últimos años han salido algún que otro jugador y si no me equivoco también en la Copa del Rey Juvenil o en la Liga Juvenil, ahora mismo me corregirás, ha tenido buen rendimiento, de hecho, si no me equivoco llegó a una final o esto yo creo que tú me lo puedes concretar mejor. Ganó la Copa del Pero Rey, claro, sí, sí. Carlos, que fue Copa del Rey, Ganó ¿no? hace 2 temporadas, ganó la Copa del Rey, ganó su grupo de la Liga. Es verdad que después en la fase de campeones no terminó de redondear el asunto, pero hizo una temporada sensacional y una generación magnífica, pero es una de las cosas que se ha criticado aquí. Ninguno de esos jugadores ha terminado de dar el salto a la primera plantilla, más allá y lo ha hecho de manera fugaz Jan Salas, ahora que empezó la temporada en el Córdoba cedido. Y eso es un poco de lo que se ha hablado mucho aquí, ¿no? Que al final has tenido una generación sensacional en Son Bibilón y con aquella cama de juveniles, y al final ninguno de esos jugadores ha tenido proyección en el primer equipo, ¿no? Yo creo que el tema de la cantera es uno de los debes que tiene la propiedad o el proyecto actual, porque al final el filial la temporada pasada en Segunda Federación hizo una temporada nefasta, bajó con 6 jornadas de antelación, está jugando de nuevo en Tercera División, lo que hace que el salto al primer equipo sea todavía más grande. Y sí que por ahí tienen problema el Mallorca, porque al final siempre ha tenido muy buena cantera, pero los jugadores no están llegando a dar el salto últimamente. Ujú. Entonces, pues claro, a raíz de ello, es cierto que has dado ahí algún nombre, también está por ahí Marc Domene, que Yagoba yo creo que ha sido el que más confianza le ha dado de los canteranos. Claro, a pesar de ello, aunque no se esté apostando por ello, ¿tú ves ahí algún que otro nombre que digas, este tiene para dar el salto a la primera plantilla? Más sobre todo con los problemas que has comentado que tiene ahora mismo Yagoba en el equipo. Bueno, el filial que se ha hecho ahora en Tercera División es un filial para subir por la vía rápida. Se ha fichado jugadores de un perfil no muy habitual para el filial. Se han fichado jugadores, digamos, un pelín más veteranos de lo que es habitual. Y no hay ningún jugador ahora mismo con proyección o capacidad, más allá de algún caso muy puntual. Esta temporada hemos visto en alguna convocatoria incluso debutar a Javier Olaizola, el hijo del mítico capitán del Mallorca, a Luis Orejuela, también un lateral bueno, que poco a poco se va sumando, pero es verdad que ninguno de ellos ha logrado meter la cabeza, ¿no? La temporada pasada sí que vimos a Marc Domenech, que curiosamente había jugado en un club filial del Mallorca, en el San Francisco, no había jugado con los juveniles del Mallorca, venía de ser máximo goleador con el San Francisco del grupo de División de Honor, y sí que tuvo una erupción interesante. Esta temporada ahora se acaba de marchar cedido al Ceuta de Segunda División para tener un poco de minutos y seguir desarrollándose. Y el otro caso es el de Jan Salas, que como te comentaba, se ha marchado al Córdoba, pero tampoco está teniendo muchos minutos y todo apunta a que acabará regresando, o ya veremos si saliendo cedido a otro equipo en, en este mercado de invierno. Después el resto de jugadores de la cantera, tenemos, como te comentaba antes, el caso de Javi Llabrés, bueno, que también ha tenido varias cesiones y no termina de sentarse en todo el primer equipo, aunque Yagoba es un jugador en el que confía, pese a que no ha tenido demasiados minutos. Y después tenemos, por ejemplo, el caso de David López, el central que estuvo la temporada pasada, la primera vuelta en el Burgos, que sí que estaba teniendo mucha continuidad, que el club lo acaba repescando a marchas forzadas el pasado mercado de invierno cuando se marcha Van der Eyden. Ha seguido la plantilla porque se fue Van der Eyden, se fue Copete, pero también es cierto que sí que se le ve todavía algo verde, ¿no? Lo hemos visto esta temporada en algún partido, en Anoeta fue titular, pero le costó mucho y no parece preparado del todo para tener esa continuidad en el primer equipo que se necesita. Es que el tema de la cantera es verdad que es un tema complejo y un tema complicado porque no están saliendo los jugadores que deberían estar saliendo, sobre todo para dar rendimiento al primer equipo. Carlos, para cerrar el vídeo, una pregunta que, como decía Iker, siempre hacemos y que tú no te vas a poder escapar. Si es verdad que en muchos casos esta pregunta se extiende un poquito más porque cada equipo tiene una, dos o tres competiciones. No es el caso del Mallorca, que esta temporada pues solo tiene y debe centrarse en Liga y salir de esas posiciones de apuros. La pregunta es la predicción. ¿Hacia dónde crees que va a ir el Mallorca esta temporada y si te atreverías a decir un puesto? Hombre, yo espero y deseo que vaya hacia arriba, que esta mala racha de resultados se acabe y que se invierta un poco la dinámica de la temporada pasada, que fueron 30 puntos, perdón, en la primera vuelta, 18 en la segunda.
se han hecho 18 en la primera. Creo que va a ser difícil que el equipo haga 30 en la segunda, pero sí que espero y deseo que el equipo reaccione y se active un clic en algún momento y el equipo acabe sumando lo que tiene que sumar. Veremos qué pasa en el mercado de invierno, aunque no hay demasiadas esperanzas puestas en él. Y bueno, yo confío y seguro que te lo firmaría cualquier mallorquinista, acabar en torno al puesto 14-15. Yo creo que si acabas en el puesto 17, tal y como están los ánimos ahora mismo, cualquiera te diría que ya va bien a estas alturas de la temporada, pero yo creo que y espero que el equipo acabe logrando la salvación esa de manera un poco más holgada y pueda acabar ahí entre el puesto 14-15 y que ojalá le sobren algunas jornadas para asegurar la permanencia. Con esto cerramos este vídeo del Mallorca. Carlos, la verdad que te agradecemos mucho tu paso por 11-11. Hemos descubierto cosas del Mallorca que yo personalmente no sabía, un poco de la situación de la plantilla. Es cierto que desde fuera pues nos hacemos todos un poco esa imagen, pero verlo con alguien que está en el día a día pues es mucho más interesante. Así que te agradecemos tu visita por el canal y esperemos que vaya mucho mejor a lo largo de la temporada y por lo menos estés más tranquilo estos últimos meses del curso. Un placer, espero que le hayáis dado suerte al equipo y que podamos hablar en un futuro, porque eso será buena señal y será una evidencia que el Mallorca sigue en primera división y junto a los mejores del fútbol español. Ujú. Pues sí, tomamos nota de esto, ¿eh? Porque lo solemos hacer con todos Sí. nuestros invitados, que poder hablar en un futuro bueno, con algo más próspero para los próximos meses. Así que Dan, con esto cerramos el vídeo, recordamos a todo el mundo lo que tiene que hacer, que es suscribirse, darle a la campanita, Sí. pasarse por todas nuestras redes sociales, que la verdad es que estamos subiendo mucho contenido y lo has dicho tú al comienzo del vídeo, ¿eh? También queremos agradecer a todo aquel que se ha pasado por la última entrevista con Ricky Rodríguez, que ahora mismo está feliz de la vida después de haber eliminado al Real Madrid en Copa del Rey. Así que nada, con esto cerramos este vídeo y os agradecemos a todos los que os hayáis pasado por aquí.